amigos, nuevamente nos encontramos aquí en su programa Alta Especialidad, traído por Yes Intelectual, en este martes 15 de noviembre, en el cual ya estamos casi a finalizar este año 2023, perdón, 22, esperando que en este 2023, bueno, ya tengamos un poquito más de arranque en estas, no solo transmisiones, sino que ya estamos volviendo de nueva cuenta lo que es la modalidad de, presencial en algunas ponencias. Hemos ya tenido algunas capacitaciones y salir un poquito más allá del estudio. Pues hoy tenemos un tema muy importante que vamos a tener con una invitada muy especial, con la maestra Dulce María Mendoza Rosas. Maestra Dulce, ahora sí, díganos usted quién es. Buenos días, buenas tardes a todos. Una vez más, muchas gracias por la invitación, maestro Eric, para participar en este tema tan interesante que es sobre cadena de custodia, los pasos a seguir y también qué tanto tienen de trascendentes ya al momento de una valoración por parte de un juzgador. Pues como ustedes sabrán, ya desde 2003 en el estado de Veracruz se implementó el sistema acusatorio, entonces a partir de esa fecha andamos en estos rumbos del sistema acusatorio desde el Poder Judicial del estado de Veracruz. Y es así que pues nos hemos estado preparando, capacitando en estos temas para pues servir mejor a la sociedad y además de que también es un gusto compartir con ustedes pues la información, porque todos estamos aprendiendo. Así es, maestra, y vaya, es un tema muy trascendente, sobre todo en la entrada de este nuevo sistema penal acusatorio, donde a veces parece, yo siempre he dicho que cuando entró este sistema, siempre se abocaron a la trilogía en lo que viene siendo el fiscal, el que viene siendo el abogado defensor y lo que viene siendo también el juzgador. Pero en este caso se dejaron a veces un poquito a la mano de Dios parte de lo que venía siendo la médula del sistema en lo que es autoridades preventivas, que son partes también muy importantes dentro de esta cadena de custodia, y también alguna parte de lo que viene siendo las investigadoras. ¿Por qué? Porque se dejó a un lado mucho las cuestiones con respecto a la trazabilidad de estas pruebas y cómo son sus obtenciones, dado que estamos en un sistema tradicional, en un sistema inquisitorio. Entonces, aquí ya, como usted lo devolvió, y es un secreto, pues usted ha sido juzgadora y pues conoce totalmente cómo es la valoración de estas pruebas. Por lo tanto, vamos a ver una pequeña introducción con respecto a cómo es la obtención, cuáles son los tres pilares que yo siempre los he mencionado con respecto a las pruebas. No nos vamos a meter ahorita más que nada en las pruebas, ya después dato de prueba lo podríamos tocar en esto. Ahorita vamos a tocar la criminalística en sí, la mística pura, sobre lo que es la legalidad, licitud y mismidad. En este caso es en la parte final que le corresponde a lo de la cadena de custodia. Por lo tanto, aquí me permito desarrollar a través de esta pequeña. Vamos a ver un poquito con respecto a lo que es la legalidad y después pasamos a la licitud y a la mismidad. Vamos a tocar un tema muy importante porque a veces todos manejamos que el medio de obtención de estas pruebas es por medio solamente de servicios periciales y a veces hay que tener un poquito la conciencia de lo que es una criminalística de campo, lo que es una criminalística de laboratorio, y pensamos que solamente este grupo colegiado, que es el perito, es el único que puede obtenerlo, pero no, también tenemos otra vertiente porque vamos a tocar la legalidad. Acordémonos que la legalidad pues es lo que nos rige a través de estas leyes locales con respecto a esa normatividad que vamos a tener con la obtención de un medio de prueba. Pero aquí en una parte que quiero tocar muy toral porque lo hemos dejado un poquito muy aparte con respecto a esa función del primer respondiente, que él también tiene la función para procesar el lugar de los hechos y obtener medios de prueba. Eh, Vamos a tocar sobre todo un poquito como las autoridades que abordan el lugar de los hechos. Aquí en esta parte hago un énfasis porque no todas son autoridades, algunos van a abordar el lugar de los hechos como lo que viene siendo servicios de auxilio. Acuérdense que hay uno, lo que le llamamos en materia de la criminalística, la priorización, se va a priorizar primero la vida, entonces servicios de salud, lo que viene siendo protección civil en el caso de los altos riesgos, y aunque no son autoridades, abordan el lugar de los hechos
y más sin embargo hay otros que ya se encuentran en el lugar de los hechos, pero van a tener ciertas características para poder tener esta legalidad. La trilogía investigadora aquí en México está compuesta por un fiscal que es el director de la trilogía. Él va a ser el que va a integrar la carpeta de investigación y va a ejercer la acción penal en su momento dado. Ya determinará él el ejercicio, el no ejercicio o la reserva de la misma. Es lo que lo conocíamos antes como el Ministerio Público, pero con este nuevo sistema penal acusatorio, pues ha cambiado esta figura y esta regla no se aplica nada más en México, sino también es en todo lo que viene siendo América Latina. La policía científica, que viene siendo el perito que lo conocemos, servicios periciales, en su vertiente de criminalística de campo, que es muy diferente a la criminalística de laboratorio. Por esto es muy importante conocer este término, porque la criminalística de campo acompaña a la criminalística de laboratorio y la cadena de custodia, por supuesto que es pues una médula que si se rompe, pues la mismidad de dicho medio, así como la legalidad, pues sin duda sería quebrantada. Y es donde lo vamos a tocar por parte de nuestra invitada a este tema. La policía ministerial o judicial, que en cierta manera aplica mucho del ámbito de la criminología con respecto a las ligas de investigación, en cómo ocurrieron y con respecto a los hechos. Metiéndonos un poquito con respecto a la normatividad, nos encontramos que en México, y nos lo dice ahora sí la parte toral de la Constitución, nuestra pirámide, en el artículo 21, el establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad pública. Y es que aquí estamos hablando de la legalidad que tiene el tema respondiente. Ninguna persona podrá integrar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Esta es la cuestión toral cuando a veces cuando vamos a implementar un IPH. Por lo tanto, en un IPH no solamente va a venir una narración de qué fue lo que ocurrió, sino también la parte de la cadena de custodia. ¿Y quién es el que lo puede integrar un IPH? Que es la cuestión que vemos. Por ejemplo, ahorita que ya no se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional y la CEMAR dentro de estas funciones, ha sido delegado a la Guardia Nacional, pero para que alguien de la Guardia Nacional tenga este tipo de atribuciones, aquí es la parte toral, que tiene que decirlo que se ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. ¿Qué entendemos por certificado? Certificado es, por ejemplo, acabo de tomar un curso de certificación de 830 horas en la Academia Lencero aquí en Jalapa. Con esta certificación quiere decir que yo estoy apto para poder estar fungiendo en el sistema penal acusatorio por parte de la Fiscalía. Trabajo en una fiscalía. Pero, ¿qué pasaría si yo no tuviera dicha certificación? O igual que también los elementos no están certificados, pues esto no tendría una validez, que también podría ser en un momento cuestionado hasta por mismo jugador. Tenemos también que una vez que ya está certificado y sobre todo evaluado, porque después vienen los exámenes de confianza, los exámenes de conocimiento, y con este examen te da la atribución para tener el registro en el sistema a través del CUIP, que es la cédula única de identidad policial. Esto es lo que se va a reflejar en el IPH, esto es lo que se va a reflejar en el Registro Nacional de Detención. Por lo tanto, esta es la parte medular cuando estamos hablando de un primer respondiente con las atribuciones. Y para último, en lo que viene siendo una parte fundamental con la primer respondiente, las obligaciones. Me ha tocado a veces tristemente capacitar a algunos policías y donde veo que me dicen, no, es que yo no proceso ni embalo ni hago cadena de custodia porque esto es atribución de el perito en criminalística de campo. Y, caray, le digo, pues solamente que estemos hablando en otro país, porque en tus obligaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales te lo estatuyen en el 132 como las obligaciones, aparte de recibir las denuncias de hechos, te lo dice muy claro, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo en su apartado 13, y en general realizar todos actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso, se deberá de dar aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y el Ministerio Público, pero ahí lo dice muy claro en su caso, conforme a las disposiciones previstas en este código y a la legislación aplicable. Más sin embargo, el 14 te lo dice recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos de la fracción anterior. Y esta es la parte que ellos a veces son un poco omisos pensando, pero lo dice muy claro en su caso.
no en todos. Estamos hablando en un lugar de los hechos donde a lo mejor se encuentran material genético, sangre, restos, semen, y por lo tanto ahí sí tendría que ocurrir no solamente el perito en criminalística de campo, sino el perito de criminalística de laboratorio, en este caso el químico forense, el de balística en su caso dado, cuando estamos encontrándonos en alguna cuestión de armas de fuego, y ellos serán los que recolectarán dichos medios. Por lo tanto, estamos hablando de algo especializado, pero hay en otros casos que no. Y es ahí donde ellos deben de guardar esta formalidad con respecto a cómo es que lo van a poder recolectar. Y por lo tanto que es su obligación, dentro del artículo 14, emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto, se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios sin que tenga el carácter de informes periciales. Y entendemos por documentos de conformidad a las disposiciones, por supuesto, lo que viene siendo la cadena de custodia. Esto es importante, dado que estamos manejando el concepto de la legalidad. Así también hay la otra vertiente que tenemos es la licitud. Y es ahí cuando dichos actos emanan de actos que sean garantes. Acordémonos que también México tiene tratados donde tenemos garantías, tenemos el respeto a los derechos humanos, y esto también es aplicado a cuando estamos trabajando en lo que vienen siendo estos medios de prueba que se van a obtener. Vamos a distinguir un poquito también en esta vertiente, pero es importante. ¿Por qué? Porque de aquí es de donde viene la famosa frase de el fruto del árbol envenenado. Si, por ejemplo, dicho medio de prueba se obtuviera a través de una tortura, a través de una persona que hubiera sido detenida, que no hubiera sido, por ejemplo, en el caso dado no hubiera habido una orden de cateo, claro, sin, por supuesto que hubiera priorizado porque hubiera una llamada de auxilio, y se hubieran introducido a dicho domicilio sin dicha orden, pues tendría una invalidez, dado que fueron violados también los derechos fundamentales de esta persona, al igual que las técnicas de investigación que se podrían dar en telefonía. Todo debe de ser ante un control judicial, y por lo tanto es muy importante resguardar este tipo de cuestiones técnico-jurídicas por parte de la Fiscalía cuando están en sus actos de investigación, dado que ello conllevaría en este caso una destrucción de estos medios de prueba, dado que es la parte más fundamental con respecto a la valoración que podríamos tener en este caso. Bueno, y en este caso, para tocar por último, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nació esta figura de la cadena de custodia? Si más no recuerdo, al principio de que ingreso yo aquí en mi trabajo en una fiscalía, pues éramos los ministerios públicos. Siempre había una frase muy famosa que decían: no puedes levantar el cuerpo, no puedes mover nada hasta que no llegara el Ministerio Público. ¿Y por qué era esta cuestión del Ministerio Público? Realmente nosotros íbamos acompañados en ese tiempo, no solamente del perito de criminalística de campo, que es el que realizaba la función de levantamiento de los indicios, y perdón, de las evidencias, y también del cuerpo, y también de la policía ministerial, pero nosotros, nuestra figura era dar fe, la fe ministerial. Esta fe se daba por medio de la inspección ocular. ¿Y qué quiere decir con esto? Que nosotros valorábamos que en el lugar de los hechos o del hallazgo, en México se debe decir, en lugar de los hechos o del hallazgo, por la normatividad, lo de escena del crimen no aplica, o nos veríamos muy mal en este caso decirlo, sobre todo en la audiencia. Eh, Nosotros nos encontramos en el lugar de los hechos, y el fiscal, a través de esa inspección ocular, certificaba de que efectivamente había un vaso, había un arma, había un cuchillo, sin llegar a una parte súper técnica, porque esa era la parte que era la parte de la inspección por parte de servicios periciales, que lo plasmaba en su dictamen. Pero prácticamente nosotros, al estar ahí, pues hacíamos una certificación. Al llegar el sistema penal acusatorio, esto acaba, y tenemos ahora una figura que es la cadena de custodia, que la cadena de custodia nos da en sí la mismidad del medio de prueba que va a ser. Esto quiere decir que va a ser lo más íntegro posible que fue obtenido en el lugar de los hechos o del hallazgo, a través de lo que viene siendo la criminalística de campo, puesto a disposición del fiscal en una carpeta de investigación, y vamos a ver cómo cambia un poco el nombre con respecto a este término,
pero hay que meternos un poquito de lleno a la criminalística para empezar a entender qué es la mismidad. La criminalística, pues, es una disciplina científica que se aplica fundamentalmente a los métodos de investigación de las ciencias naturales, física, química, biológica, en el examen del material sensible significativo indicio relacionado a la escena del crimen. Esto quedó en la escena del crimen porque estoy también hablando de la criminalística un poco más internacional. Recuerde que estamos ahorita en México, pero lo aplicamos también en toda América Latina y en todos lados se da igual. Aquí es donde la parte que es fundamental, la criminalística de campo. La criminalística de campo es la rama de la criminalística general que aplica su conocimiento, método y técnica de investigación directamente en el lugar de los hechos y del hallazgo, abierto o cerrado. Y la criminalística de laboratorio es aquella que se aplica en los diversos laboratorios forenses para el procesamiento y análisis de los indicios. Aquí quiero enfatizar esta parte y en la parte que me ha tocado en una pasantía que yo tomé con el Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia, allá en la ciudad de Medellín, Colombia, con la Fiscalía de la Nación de Colombia. Y me tocó en una pasantía es prácticamente estar en prácticas. Volví como al sistema tradicional donde íbamos al lugar de los hechos y me llamó mucho la atención todo este sistema tan perfeccionado que lo tienen con respecto al procesamiento al lugar de los hechos o lugar del hallazgo, dado de que son tan sistemáticos y tan perfeccionados que ellos, por ejemplo, su IPH no lo hacen, no lo traen preestablecido, ellos lo forman cuando se encuentran en su oficina y va implícito lo de la cadena de custodia. Pero en este caso vemos que cuando han procesado y se hace el embalamiento totalmente muy bien de esos indicios en el lugar de los hechos, es procesado por la criminalística de campo, es puesto inmediatamente en cadena de custodia a través de lo que viene siendo los almacenes de indicios, donde están a disposición en algo que es no afecto a un fiscal, porque en este caso está administrado por como decir, no hasta ni la misma, para que no haya el problema de legalidad de que siempre estuvo a disposición de la fiscalía, lo tienen de una manera un poquito neutral y en este caso el fiscal, al igual que la defensa, si requieren hacer cualquier análisis con respecto a criminalística de laboratorio, que la criminalística de laboratorio pues es aquel que conocemos realmente como perito, que puede ser el médico forense, el psicólogo forense, balística, química, genética, y entonces requieren a través, pero en esta parte siempre la cadena de custodia no se rompe porque hay una bitácora donde en cualquier momento cuando este indicio se traslada al laboratorio, a la criminalística del laboratorio y vuelve a retornar nuevamente a ese almacén, siempre hay una constancia de dónde está, qué fue lo que se hizo y cómo quedó. Al final de cuentas, el órgano que es rector con respecto a este medio de prueba, que está integrado en una carpeta, siempre será el fiscal. Eh, y por último, para poder hacer esta cuestión de la mismidad en el lugar de los hechos, es muy importante estos cuatro partes rectores. Las etapas del método de la investigación de la criminalística de campo, que corresponde a la protección y resguardo de la escena del crimen por las autoridades. Sin esto, pues difícilmente estos medios de prueba podrían hasta existir. Primero tendrían que protegerlos y resguardarlo para que después llegara la trilogía investigadora a ese procesamiento. El trabajo de ellos es muy importante, como lo vuelvo a recalcar, estábamos en un sistema inquisitorio donde a lo mejor no era ni siquiera, podríamos decir, había este tipo de cuestionamientos, pero al adoptarlo, al igual que en el sistema anglosajón, vaya, la prueba científica, la prueba pericial, pues es la reina. Antes podríamos hablar que teníamos una confesional y ha cambiado de un modo muy radical. Ahora la prueba científica es la que va a hablar por sí sola en una audiencia. La observación para la búsqueda e interpretación de los indicios en la escena del delito, que aquí es muy importante el tema, porque ahorita vamos a ver qué es un indicio, qué es una evidencia y qué es una prueba. La inspección ocular, fijación fotográfica, la planimetría, etiquetado y embalaje de los indicios, así como el levantamiento del cadáver o las mismas evidencias, que esta es la parte toral en la parte tercera, y por último, que es la parte que nos concierne, la cadena de custodia por las autoridades que participan en la investigación ministerial. Aquí hay una cierta confusión. Cuando estamos en el lugar de los hechos y nosotros llegamos, no me quiero meter mucho en el tema porque es muy amplio, pero en criminalística de campo
tenemos una parte que viene siendo los círculos concéntricos, y en este caso, cuando el primer respondiente hace ese acordonamiento y traza una ruta crítica, vamos a llamar que todo lo que se encuentra dentro de ese acordonamiento o el edificio asegurado son indicios, todos son indicios. Pero al momento que ya lo relacionamos con el hecho, con el delito, y tienen un vínculo, por ejemplo, el arma, la ojiva, el cuchillo, la sangre, el semen, restos orgánicos, entonces ya estamos viéndolo como evidencia. Ya es una evidencia, se transforma en una evidencia. Y ese es el problema muchas veces que tenemos con el primer respondiente, que no sabe distinguir esta facción, y por lo tanto a veces es un problema cuando nos llenan los almacenes de indicios de muchas cosas que no son necesarias. ¿Por qué? Porque no están educados o no están entrenados para poder hacer esta distinción, y a veces ellos piensan que es traerme todo, y no, realmente es lo que tú estás vinculando como una evidencia. Cuando esta evidencia fue embalada, fue recolectada y fue procesada, se pone en su respectiva cadena de custodia, que es ahí donde empieza la trazabilidad de este medio, y se pone finalmente en manos del fiscal en la carpeta de investigación, transformándose en una prueba. Ya posteriormente es cuando ya el fiscal, si es que determina la acción penal, pues la desarrollará y la desahogará ante el juzgador. Por lo tanto, esto es a grosso modo parte de lo que viene siendo una cadena de custodia, con el término de lo que es la criminalística de campo. Y ahora pasamos con esta parte de nuestra invitada, con respecto a la valoración. Una vez que traté un poquito, la verdad es muy laxo este tipo de explicación, porque es extensa, sumamente extensa, pero vaya, para eso estamos aquí, para poder desarrollarla. Mi pregunta ahora es, mi licenciada, ¿cuál es la valoración por parte también de los juzgadores con respecto a todas estas cuestiones que estamos platicando en base a la cadena de custodia? Pues mira, como dices bien, es un tema amplio desde tu perspectiva y también desde la perspectiva del juzgador. Es importante recalcar, como dices, lo de las obligaciones que tienen las primeras autoridades que llegan a un sitio, a lo que algunos, como dices, denominan escena del crimen o lugar del hallazgo, eh, porque con frecuencia se notan los errores que se cometen en ese procesamiento de las evidencias ya en una etapa de juicio oral, y sobre todo el costo que ello va a tener en la valoración, como dices, para dictar una sentencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos lineamientos hacia los juzgadores de qué parámetros o qué lineamientos tiene que seguir al momento de estar frente a evidencias, y sobre todo que se hubiese cometido algún error en la que denominamos cadena de custodia. Para empezar, también creo importante retar, como mencionabas, la cuestión de tener muy presente las obligaciones y responsabilidades que tienen todos los servidores públicos, específicamente los primeros respondientes, y que se encuentran pues claramente plasmadas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y como dices, son pues correlativos a las obligaciones que también se encuentran plasmadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De hecho, son idénticas. De hecho, son idénticas. Bien, entre los criterios que ha establecido la Suprema Corte hay unas tesis. Bueno, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observarlas y tomar sus datos si quieren ya ustedes luego analizarlas con calma. Nada más, si me podrías habilitar para compartir pantalla, por favor. Bueno, en lo que solucionamos esa cuestión técnica, continúo platicando con ustedes que, bueno, hay que desmitificar esa cuestión que dice que si hay un error en la cadena de custodia, ya de plano la evidencia no tendrá valor probatorio. Gracias, amigo. Entonces, ¿por qué? Porque la propia Corte
también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se refiere a la cuestión de cadena de custodia, menciona claramente que no necesariamente, aun cuando hubiera algún error en el procesamiento de evidencias, el elemento, la evidencia como tal, perderá valor probatorio, sino que tendrá que analizarse las cuestiones específicas del caso concreto para determinar si ese error en la cadena de custodia realmente trasciende y va a afectar su valor ya en un juicio. Bien, esta es la primera, una primera pues, tesis que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que así se denomina: cadena de custodia debe de respetarse para que los indicios recabados en la escena del crimen genere convicción en el juzgador. Amigo, ya nos habías mencionado que el término escena del crimen era incorrecto, pero míralo aquí en una tesis aislada, y también la verás en esta ejecutoria de la cual emana esta tesis y otras que dieron lugar. Este es el amparo directo, les sugiero que también la busquen y la lean con calma. Es el amparo directo 78/2012, es de la primera sala. Bien, aquí en esta ejecutoria, y de donde derivan estas tesis que ahorita les voy a mencionar, precisamente señalan, entre otras cosas, lo que es la cadena de custodia, su relevancia que tiene y el impacto que va a tener también, por supuesto, en la convicción del juzgador al momento de dictar una sentencia. Esta ejecutoria, bueno, este asunto en particular, fue muy conocido a nivel nacional como el caso Salesiano, ocurrido en San Luis Potosí, y en relación a que se halló pues el cuerpo sin vida de una estudiante de un colegio de esta orden salesiana, y pues detuvieron a una persona que era un sacerdote que estaba allí en ese colegio. Estuvo en prisión, le siguieron un proceso, y al final, bueno, cuando promovió este amparo directo, al analizar la primera sala las situaciones y la forma en que se valoraron los elementos probatorios todavía en sistema tradicional, se abocó a establecer estos lineamientos para determinar qué es lo que el juzgador tiene que valorar al momento de revisar estas cadenas de custodia, y también habla sobre pruebas circunstanciales. Entonces, nos dice en esta primera tesis que, bueno, dice: como la intención de recabar indicios en una escena del crimen es que estos generen mayor grado de convicción al juzgador, es necesario respetar la llamada cadena de custodia, que consiste en el registro de movimientos de la evidencia, es decir, es el historial de vida de un elemento de evidencia, desde que se descubre hasta que ya no se necesita. La cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben tomarse para preservar integralmente las evidencias encontradas en la escena del crimen, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez. Su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean efectivamente los que se reciban posteriormente en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto su itinerario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues de lo contrario no podrían tener algún alcance probatorio, pues carecerían de elemento fundamental en este tipo de investigaciones, consistente en la fiabilidad, que es algo de lo que nos hablaba el maestro Eric, y que guarda mucha relación con el principio de mismidad, que implica esto, que realmente el elemento que fue recabado en el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo, sea realmente el que se ha presentado en la fase de juicio oral, y más tratándose de este tipo de pruebas que en este caso menciona que requieren análisis de laboratorio, por ejemplo, de muestras de sangre, que es así, sería importante seguir estrictamente la cadena de custodia, pues para evitar cualquier tipo de alteración y que eso también pues afecte el resultado. En esas condiciones, en este tipo en particular, sí podría afectar el que no se hubiere seguido adecuadamente la cadena de custodia. Pero habrá otros elementos que realmente, si se alterara,
o hubo alguna deficiencia, no necesariamente podrían considerarse que se violentaría este principio de mismidad. Por ejemplo, algún objeto que pueda haberse hallado en el lugar y que luego se ha presentado en fase de juicio oral, mientras conserve las mismas características, es decir, que no sea alterado, pues bien puede tomarse en consideración por parte del juzgador. Pero te digo, todo dependerá de cada caso en concreto. De igual manera, a ver, también esta es una tesis del segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito y deviene del amparo director diagonal 2016. Como siempre les recomiendo cuando estamos así dando este tipo de pláticas o ya en un aula, cuando consulten alguna tesis, por favor váyanse también a buscar la ejecutoria que dio lugar a esa tesis para entender pues las razones que emitió el tribunal colegiado o la Suprema Corte para emitir estos criterios y que se resumen en una tesis. Bien, en esta se titula Cadena de custodia, la anulación de indicios derivada de la posible omisión de aspectos meramente formales en las fases iniciales del embalaje y traslado para su entrega a la autoridad investigadora. Depende de la potencial relevancia de dichas deficiencias técnicas. Lo que les platicaba, aun cuando hubiera alguna, pues alguna falta en la cuestión de la cadena de custodia, tendrá que valorarse realmente si trasciende al caso concreto para su valoración. Además de esa tesis, también les muestro esta, se denomina cadena de custodia, directrices para que los indicios recabados en la escena del crimen puedan generar convicción en el juzgador. También es de la primera sala y deviene de la misma ejecutoria que habíamos comentado hace un momento, la 78 diagonal 2012. Bien, pues aquí menciona que en este caso, pues prácticamente los pasos de una cadena de custodia. Nos menciona que a efecto de que la cadena de custodia sea respetada en el análisis de una escena del crimen y por tanto los indicios recabados generen convicción en el juzgador, aquella debe iniciar con la búsqueda de evidencias, que una vez que se han descubierto, lo ideal es que se lleve a cabo el levantamiento cuidadoso y una recopilación de dichas evidencias para proceder a su embalaje, es decir, para su protección y evitar que se contaminen o se pierdan, buscando minimizar el mínimo deterioro mediante un sellado que impida posibles vías de contaminación. Después menciona lo de el rotulado, el sellado, el traslado inmediato a sus laboratorios, si es que es necesario su análisis como tal. También menciona que para que se mantenga en forma adecuada la... Listo. Gracias. Bien, estábamos... Ahora sí. Les comentaba de que hay diversos criterios entonces por parte de la Suprema Corte en relación a cadena de custodia. Otro de ellos es este, de título Cadena de custodia, directrices para que los indicios recabados en la escena del crimen puedan generar convicción en el juzgador. Prácticamente aquí nos explica pues, los pasos a seguir relativos a la cadena de custodia. Y la parte medular que me interesa comentar con ustedes es precisamente esto, que dice que la falta de preparación de las personas que intervienen en el estudio de las escenas de crimen, así como la carencia de protocolos adecuados en las respectivas instituciones públicas, pueda provocar que se cometan errores en la cadena de custodia, los cuales pueden comprometer la investigación que se está llevando a cabo. Así, entre tales errores se encuentra la falta de organización del equipo, la débil protección de la escena, la falta de aseguramiento de esta para evitar que entren personas no autorizadas, la toma de pocas fotografías,
el uso de técnicas incorrectas y la manipulación, recolección y empaque inadecuados de la evidencia. Por tanto, el registro de la cadena de custodia resulta un aspecto indispensable dentro de la investigación criminal, pues es recomendable que las personas que intervengan en el manejo de la escena del crimen en que se realizó la recolección, el embalaje, el etiquetado de evidencias, las medidas puestas en práctica para garantizar su integridad, así como la identificación de quienes intervinieron en las acciones, recabando el nombre, cargo, proceso realizado en cada una de las evidencias, incluyendo la firma. Bien, esta tesis pues, es del año 2013. Poco a poco, pues las instituciones de seguridad pública, bueno, porque realmente son ellos, sus servidores públicos, quienes prácticamente son los primeros que suelen llegar a un lugar en donde se ha cometido un evento delictivo. Entonces, tomando ese tema, platicábamos que es importante que el personal que atiende estas situaciones de forma inmediata, pues sea el que esté debidamente capacitado. Y un mecanismo para garantizar esta situación es precisamente las certificaciones que se les requieren a los servidores de instituciones de seguridad pública, precisamente para esto, para cuidar este primer paso de la cadena de custodia. Porque como ustedes bien saben, el hecho de que se practique de manera inadecuada pues en algunas ocasiones sí trasciende al resultado como tal, a la evidencia en la manera en que va a ser valorada ya en una etapa de juicio oral. ¿Se imaginan? Esto lo comentaron todavía con un procedimiento del sistema tradicional del anterior, pero pues igualmente sigue aplicando a nuestro sistema acusatorio. Desgraciadamente, en el nuevo sistema, que es la cuestión que, vaya, tu servidor me ha tocado no solamente en varios países estar, Sí. y está la parte muy fundamental con respecto a la investigación. Desgraciadamente, cuando entramos en el sistema, pues prácticamente eran sin técnicas. Como usted bien lo dice, el primer respondiente, pues lo es todo. La trilogía no va a arribar al lugar de los hechos, No. la trilogía de investigación no va a llegar a la trilogía del crimen hasta que no esté asegurado, ¿no? Por lo general no somos los primeros en llegar. Y el trabajo que ellos tienen que hacer es fundamental. Sobre todo, y más allá todavía, en este caso, fíjese que tengo una experiencia un poquito muy bonita, me tocó en Santa Cruz de Tenerife, allá en España. Eso fue en el 2009, todavía ni siquiera teníamos las nociones de lo que era lo que venía aquí en México con respecto al sistema penal acusatorio, seguíamos todavía en el inquisitorio, en el tradicional. Acudo a una audiencia a Santa Cruz de Tenerife, donde me dan la oportunidad de poder ingresar, a pesar de que era un poco delicada porque era trata de personas, eran hindúes, gente de la India que eran traídos de manera legal a la isla, pero eran explotados. A ellos los ponían en el modus operandi, llegaban al aeropuerto, los recogían una furgoneta, los llevaban a un domicilio y después acudían nuevamente y los iban poniendo en badulaques, que son tienditas donde ellos iban trabajando. Entonces, esta red, esta trata de personas, cuando la detectan ellos desde el momento que están en el aeropuerto, yo cuando le pregunto a la fiscal, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Porque yo vi cómo se desarrolló la audiencia, inclusive fue en 3 horas, cuando todos los medios de prueba son legales, lícitos y auténticos, por lo general la defensa dobla las manos, se va al procedimiento abreviado, que es una parte fundamental en este sistema Así penal. es. Entonces no hay vuelta de hoja, al igual que cuando estaba en Colombia me tocaba a veces preguntarle, oye, ¿a ti cuántas veces te sientan? No, casi nada. ¿Por qué? Porque hacen un muy buen trabajo que inclusive sería perfeccionar el trabajo de la criminalística o el trabajo que hicieron. Entonces me llama la atención cuando están desarrollando dicha audiencia de que los medios, por ejemplo, las escuchas, que aquí en México son las técnicas de investigación e intervención de telecomunicaciones, y cuando estamos hablando del ultragarantismo, pues la escucha en directo, que es la más fuerte, vamos a hablar del grado tercero, la tenían legalizada, tenían el seguimiento, inclusive había un trabajo que es judicializado con respecto a el trabajo encubierto, porque había policía encubierta, pero todo este trabajo, desde el momento que se supo el arribo de estas personas hasta que se judicializó y pidió la orden, fueron casi 4 meses.
¿Por qué? Porque Mm. se dejó madurar y todos esos medios que se aportaron, pues prácticamente fueron abrumadores y por lo tanto los imputados pues doblan las manos, como decimos aquí en México, cosa que me hubiera dado un poquito, no risa, pero si hubiera dicho en México, desde el momento que ya saben que están en el aeropuerto, los detienen y todo eso en un término de 48 horas, yo creo que no te da absolutamente para hacer absolutamente nada y estamos hablando del sistema Ujú. tradicional. Entonces, sí es muy importante, no solamente estas pruebas que son recolectadas en el lugar de los hechos o lugar del hallazgo, sino también lo que viene siendo derivado de los actos de investigación que puedan tener, en este caso, las fiscalías, de que tengan esa legalidad, esa licitud y sobre todo una estrategia para poder incorporarlas. Una pregunta, ¿cuáles son las fallas más comunes que ha visto en su trabajo, en su haber, con respecto a esta cadena de custodia o estas pruebas donde han fallado a veces en cierta manera, pues por parte de la fiscalía? Bueno, a veces, como te digo, los abogados o como abogados litigantes se dejan llevar muchas veces de que por cualquier error, que falte una fecha, una firma en la cadena de custodia, en el formato en sí, piensan que a lo mejor ya con eso, pues ya esa evidencia como tal va a perder todo valor probatorio y eso es incorrecto porque como veremos, bueno, ese tipo de errores son los que más tratan de destacar ya en una etapa de juicio oral. Pero la verdad es que tendrían que irse más allá de esas cuestiones de, pues, incluso a un error, ¿no? En algún nombre. eh, Tendrían que enfocarse más en qué tanta relevancia tendría esa evidencia y sobre todo a la naturaleza de la propia evidencia, porque como platicamos, pues no es lo mismo una mancha de sangre, una mancha hemática, que un objeto que tenga relación con la controversia y que a lo mejor el objeto, pues, pues como hacer una cuestión más física que una cuestión biológica, se puede conservar, no se altera realmente cuando se presenta en una fase de juicio oral. A lo mejor, bueno, a lo mejor sí, si la descripción no correspondiera, ¿no? Con la que se ha emitido desde el inicio al que aparezca ya en fase de juicio oral. Evidentemente ahí sí tendría un problema la fiscalía. Pero en esas cuestiones, por eso es importante reiterar, dependerá del caso concreto. Mira, les quiero compartir, amigos, esta ejecutoria que les mencionaba de las tesis que ya comentamos hace ratito, en donde la primera sala también nos menciona estas situaciones. Bueno, primero nos enlista todo lo que tiene que ver con los pasos de la cadena de custodia y todo ello. Este párrafo realmente de la resolución reitera lo que platicamos en la tesis que vimos hace un momento en relación a esa falta de preparación, que estos errores, la falta de organización del equipo, la débil protección de la escena, la falla en la toma de anotaciones adecuadas, tomar pocas fotografías, utilizar técnicas incorrectas, bueno, allí sí dependerá del elemento como tal, de la evidencia como tal, para ver si esa va a trascender en la valoración probatoria. En esta ejecutoria, pues te comentaba, trataba de un asunto de la violación y homicidio de una jovencita, de estudiante de un colegio, en donde, bueno, realizaron supuestamente, pues, una criminalística en el lugar, se hallaron algunas manchas hemáticas, pero la cuestión es que sí, en esta ejecutoria se detallan todos los errores que cometieron en el momento de realizar esa recolección, ese levantamiento de esas evidencias y luego su posterior análisis, y que, bueno, finalmente dieron lugar a que concedieran el amparo a esta persona y pues obtuviera su libertad. Así Eh, es complicado. Ahorita que, perdón, le interrumpo. sí, Sí, es cierto, muchas veces la defensa se va por esas pecatas minutas, errores ajá. de forma y no de fondo, por el Ujú. desconocimiento. Yo a veces le digo a muchos, no solamente abogados, sino también compañeros de la fiscalía, pues no todos son técnicas de investigación, también hay que meterle verdurita, como decimos, métele un poquito a la criminalística, métele a la criminalística a Exacto. campo,
¿Por qué? Porque, fíjese, esta figura, como también lo hay del fiscal, pues también la defensa ya lo está haciendo llegar a través de un asesor forense que Ujú, acompañan en este caso. Inclusive tengo un compañero, él está hizo la película, no era presunto culpable, era duda razonable, la última, donde es ujú, el casusta sí, de Cecista Esparza. sí. ¿Y qué hace esta figura que prácticamente es el asesoramiento? Ya dejémonos de la niñería, es que le falta la coma, es que no es la letra, o eso, son No. errores de dedo y sabemos que en una intermedia lo puede subsanar. Entonces, tenemos ahí mucha importancia con respecto a cómo tenemos que abordarlo, porque no es por ahí, vámonos a atacarlo. Y como bien lo dice, el desconocimiento total de dichas autoridades, como lo vemos en esta tesis, es algo preocupante, ¿no? Muy preocupante porque, como a veces les digo, ya no es 2013, ya no Ujú, estamos en el 2013, ya estamos en el 2014, ya la etapa de prueba ya pasó y nosotros tenemos ahorita que abocarnos ya a mejorar esas técnicas, vamos a llamar estas habilidades con respecto al trabajo que se hace en el lugar de los hechos. Desgraciadamente, mi juez, le comento, es un poco complicado porque en México vamos a valorarlo por los tres órdenes, municipal, estatal y federal, y entonces ahí vienen en base a sus policías, muchas policías ujú, municipales, sí. algunos tristemente, dado las carencias que puedan tener, dado, por ejemplo, Ujú, usted que estuvo en una zona rural lo conoce, no tienen ni siquiera un conocimiento básico, no tienen una educación, sus actualizaciones o sus certificaciones dependen del erario municipal, que a veces ellos los ujú, confunden como si fueran seguridad privada o para todo menos para sus funciones, y desgraciadamente a veces no tienen ellos esa capacidad. ¿Por qué? Por esta cuestión de, pues, de las finanzas que tienen directamente con un municipio. En el caso de los estatales, pues sí vemos que hay una gran mejora porque tienen sus certificaciones, a lo mejor tienen recursos que deben de ser vigilados, etiquetados, y por lo tanto la mejoría se ve. Me ha tocado hacer muchas capacitaciones y ellos tienen muy buen grado de capacidad en procesar, en lo de la cadena de custodia, en su IPH. Y la federal, pues en este caso, pues antes teníamos la figura de la Policía Federal de Caminos, me tocó darles aquí en San Luis Potosí, eran gente muy especializada que tenían carrera, inclusive déjeme comentarle que los primeros, no sé si alguna vez le tocó en hechos de tránsito terrestre algún evento, y ellos ya llevaban una, vaya, incursión sobre lo que era el IPH, y estamos hablando de ujú, 2008, 2010, donde incluían muchas cosas e inclusive la cadena de custodia con la trazabilidad del vehículo que ponían a disposición, pero pues su así es. formación era profesional. Ahorita lo adecúan con la Guardia Nacional y bueno, pues tienen que, cuestiones de política criminal, pues ahora ellos tienen que tomar esas funciones y propiamente allegarse de este conocimiento. Entonces, sí es muy laxo cuando estamos hablando de una autoridad prima respondiente que fuera municipal. Y desgraciadamente el trabajo, la base que va a hacer ese primer respondiente es el trabajo que va a hacer la trilogía investigadora cuando arriba al lugar de los hechos. Yo tengo un dicho que lo que mal empieza mal acaba Ujú, y a lo mejor estábamos hablando de casos del 2008 cuando yo ingresé y en esos tiempos pues no había videocámaras en todos en los Oxxos, en los hoteles, en las calles, en el C4 y el trabajo y la gente que ahora cualquier celular ya tiene una cámara y desgraciadamente el trabajo del primer respondiente ya es documentado sobre todo por, no solamente antes era la prensa ahora, sino por cualquier cámara, cualquiera, y esto yo creo que alguna vez puede haber tocado que se lo hayan evidenciado dentro de alguna audiencia. Y eso es lo penoso, porque el primer respondiente tiene que conocer su trabajo sistemáticamente. Eh, ¿Cómo es que así usted es. ha podido ver con respecto a este tipo de medio de prueba? Por ejemplo, hemos tenido donde puede ser que la prueba no haya sido obtenida idóneamente. En este caso, el fiscal estaría obligado, en el caso dado, por ejemplo, cuando estamos viendo lo de la tortura, el caso Ujú, de la licitud, que se está obligado el fiscal en este ujú, caso a levantar su carpeta de investigación para poder, no subsanar, pero no violentar el derecho de dicha ujú, persona, porque hasta el juzgador en un momento dado, si no lo hiciera, podría también incurrir en una claro. responsabilidad. Pero ahora vámonos, por ejemplo, un medio de prueba que fue indebidamente obtenido, no por licitud, sino por mismidad,
contaminado y todo esto en cadena de custodia. Se puede dar el caso que el fiscal también haga en paralelo una carpeta de investigación por la omisión de esta autoridad, y qué valoración usted podría tener en base a esto. Bueno, como bien dices, pues todos los servidores públicos estamos sujetos a un sistema de responsabilidad. Para empezar, sí, responsabilidad administrativa, pero independientemente de que cualquier actuación también puede dar lugar a pues, responsabilidades penales. Por la vía penal, como dices, y dependerá de, como todo, de cómo se desarrollaron o cómo se hizo esa actividad como tal, para determinar si esa conducta encuadraría en alguna hipótesis delictiva, en una descripción penal. Y si es así, pues entonces evidentemente el fiscal sí podría iniciar una carpeta de investigación, ya sabes, de este tipo de delitos cometidos por servidores públicos, como incumplimiento de un deber legal. Algunas veces también dependerá de la situación, podría darse de abuso de autoridad, etcétera, etcétera, pero todo depende. Entonces, pues sí, incluso pues todas las actuaciones de servidores públicos, más en materia penal, pueden prestarse a actualizar una hipótesis delictiva. Ahora, me llama pues la atención eso que también tú marcas muy bien en relación a la importancia de que todos los operadores jurídicos nos enfoquemos también en estudiar, nos interesemos en estudiar en estos temas de criminalística, porque como bien mencionas, en la audiencia luego se notan este tipo de pues, deficiencias que luego tenemos en esos conocimientos, no solo ustedes como litigantes, sino también los juzgadores, en el momento de determinar la trascendencia pues, de esa cadena de custodia, de la evidencia como tal, y por tanto, pues sí, es una gran recomendación de que como operadores tenemos que también prestar atención a estas materias, no solamente a la cuestión jurídica, sino a estas pues, ciencias que nos apoyan en la materia penal. En relación a la cuestión de los servidores públicos, los primeros respondientes, sí es cierto, como dices, hay distinciones a veces tremendas en relación a la capacitación que reciben dependiendo de el nivel en el que se encuentren, si es municipal, estatal o federal. Pero por ello, bueno, de la misma ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan, pues al menos las obligaciones que serían indispensables para el primer respondiente, a lo mejor no tanto encargarle la cuestión de la recolección de la evidencia, pero al menos sí el aseguramiento del área para evitar su contaminación, y ahora sí, que ya con pues mayor tiempo ya llegue el personal especializado a realizar toda esa recolección de evidencias que pudieran ser relevantes para el caso concreto. Y también otra cuestión que hemos observado en la práctica es que, bueno, la comparecencia de esos primeros respondientes en la fase de juicio oral realmente sí ayuda para explicar más bien la manera en que se recolectan esas evidencias, en que se recaban, o incluso esas, subsanar esas deficiencias que pudieron haber tenido, cuestiones de forma, como mencionábamos, que una letra no corresponde, o, o alguna fecha, no sé, que no se distinga bien, etcétera, etcétera. Esas cuestiones en la comparecencia, en el juicio oral, subsana o ayuda a aclarar, clarificar más bien esas situaciones, para que ya el juzgador ahora sí pueda tener todo el panorama completo y poder determinar la valoración de esa evidencia, de ese objeto como tal. Incluso, bueno, también te quiero mostrar, bueno, para los que nos acompañan en esta transmisión, que aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando ya habla sobre cadena de custodia, en el 227 y en el 228 de esa codificación, nos menciona que en relación a la valoración probatoria, por ejemplo, aquí en el bueno, en el 228 menciona sobre la aplicación de la cadena de custodia. Dice: responsabilidad de quienes en cumplimiento de sus funciones propias de su encargo o actividad en términos de la ley tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo.
y nos menciona que cuando durante el procedimiento de cadena de custodia, pues estos indicios, huellas, vestigios del hecho o instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Entonces, como ven, desde el Código Nacional de Procedimientos Penales ya nos están diciendo que si hubo una alteración en cadena de custodia, incluso en la propia evidencia como tal, dependerá primero de las circunstancias como tal, para determinar si pierde o no valor probatorio, pero de entrada, o sea, no. O sea, primero se tiene que estudiar, analizar la situación y ahora sí determinar su valor. Entonces, con ello, pues lo que pretendemos es que se preste atención realmente a las cuestiones, como mencionabas, de fondo de si realmente el impacto que tiene esa cadena de custodia va a trascender en la convicción del juzgador. Así es, por eso es muy importante, como bien lo habían mencionado. Y en esta parte medular con respecto a lo de la cadena de custodia, que no se haya perdido, que no se haya alterado, sí es importante cuando estamos viendo la criminalística de laboratorio, sobre todo cuando se va a aportar, por ejemplo, que tengamos que hacer algún análisis de sangre, que tengamos que hacer, que ese es el error, porque a veces ciertas muestras se van a perder y es importante darle el aviso, en este caso a la defensa, que a veces el error es cuando es un QRR quien resulta responsable, sobre todo la Defensoría de Oficio, que Sí. haga, que pida lo que tenga que hacer antes de que esa prueba, ese medio, pues se pueda perder, vaya, no de manera dolosa, sino de manera que a veces por los reactivos o cualquier cuestión, pues ya no se van a poder reproducir. Al igual que, por ejemplo, a Sí. veces en una exhumación también, pues es recurrente, ¿sabes qué? Me ha tocado en algunos casos pedir su señoría, en este caso también se le da el aviso a la Defensoría de Oficio, en el caso del QRR, y ya sea que se apersone o que haga lo que pueda pedir con respecto a lo pericial, porque una vez que podamos obtener un medio, pues otra vez podríamos ya no volverlo a tener. Es muy importante sobre todo este tema y me da mucho gusto pues poderlo tratar desde la perspectiva del juzgador, en el cual vemos, ahora una cuestión ahí que me llama la atención a veces como juzgadores, las máximas de la experiencia. ¿Cómo ahí, por ejemplo, si estuviéramos hablando en temas un poquito muy especializados, a mí me gusta mucho, sobre todo el tema en el ámbito de la criminología, que es algo ya más arriba de la criminalística cuando lo estamos aplicando. Pero si en su máxima de la experiencia como juzgador todavía ese tema no lo tiene muy a fondo, ¿cómo lo trata cuando están desarrollando esta prueba? ¿En qué sentido? Perdón, ahí sí, no te capté. Sí, por ejemplo, estuviéramos hablando de alguna técnica, de una prueba, estamos desarrollando una prueba, pero no tendría muy en claro. Dependerá totalmente del desarrollo del fiscal, cómo lo va a hacer, al igual que la defensa, ¿no? Yo siento que al final de cuentas es como, me voy a ver un poco burdo, pero como el que pasamos en la feria y está vendiendo los platos y te convenció por la manera en que lo habla, Ajá, la manera en sí. que lo desarrolla, ¿no? Y veo que hay gente, abogados o fiscales que puedan tener un muy buen medio de prueba y lo echa a perder por ciertas, no sé, no saberlo desarrollar. Entonces, ahí, ¿qué tan Ajá, convincente es sí, para ya. usted como ciudadano? Bueno, te comentaba que creo que es responsabilidad de todos los operadores jurídicos, incluso de juzgadores, capacitarse en diversos temas, no solo en la cuestión normativa, sino que, bueno, pues sí, te confieso que en algunos temas, pues es normal, ¿no? Que no tengamos conocimiento experto de fondo de algún tema en particular. Pero precisamente sí, como este es un sistema acusatorio, dependemos mucho del debate que desarrollen tanto Fiscalía, ya asesoría jurídica que representa a la víctima y la propia defensa, de que nos expliquen, a veces así les comento, hasta con manzanitas, como la técnica o la cuestión científica que requiere, por ejemplo, el análisis de cierta evidencia,
por ejemplo, cuestiones de medicina, en genética, que ya son cuestiones ya muy científicas, que sí requieren que nos expliquen. La verdad es que, pues, allí sí es, creo que esos operadores, los litigantes y los fiscales, tienen una gran responsabilidad de hacer notar al juzgador, por ejemplo, en cadena de custodia o en el análisis clínico de determinada evidencia, cuáles son los pasos en rigor que se deben seguir, que son científicos y que, bueno, la fiscalía pues obviamente tratará de decir que o explicar que se han seguido todas las reglas y la defensa pues va a tratar de desvirtuarlas, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Te pasaste o te saltaste este paso y por tanto el resultado pues sí se ve alterado y va a trascender, ¿no? Como tal. Pero creo que sí, dependemos mucho de lo que las partes denoten en el debate. Pues muchas gracias, maestra. La verdad que ha sido muy sustanciosa esta plática que hemos tenido. La verdad que pues se requiere mucho más tiempo, la verdad, en un Sí, es un tema tema. muy interesante. Y sobre todo, pues, ¿qué consejos da cuando estamos en el desarrollo de todas estas pruebas en una audiencia, ya sea para defensa o fiscalía? ¿De qué manera es como usted nos lo compra de la mejor manera? Ahora sí, de qué manera. Y pues cerrando este programa nuevamente, en el cual le pido pues a usted eh, nos despida y sobre todo pues las gracias por esta atención que ha tenido con nosotros. Me da mucho gusto y pues adelante lo que usted guste decir. Pues muchas gracias, maestro Eric, por la invitación. La verdad es que es un tema que nos interesa bastante, sobre todo en esta materia penal en la que estamos inmersos. Una vez más, agradecemos a la contadora Jessica Estrada por el espacio que nos permite a este equipo de alta especialidad para comentar temas jurídicos que a nuestro público les interese y estamos más que dispuestos para seguir en estas transmisiones en temas que nos sugieran. Muchas gracias, maestro. Pues de nada, al contrario, maestra, estamos para servirle en este crossover porque la maestra también tiene su programa aquí en alta especialidad. Después estamos ahí cruzándonos y la verdad que Sí. pues yo creo que fue muy productivo en tener este conocimiento tanto técnico como jurídico y esperamos que pues les haya sido de su agrado y que lo puedan tener en sus funciones. Muchas gracias, maestra, un cordial saludo hasta donde está y pues muchas gracias a todo el público. Nos vemos y hasta la pronto. Hasta pronto.